Amigos, bienvenidos. Lo que se promocionó como el proyecto farmacéutico más ambicioso de la historia del Ecuador está a punto de extinguirse. Enfarma fue creada a finales de 2009 para abastecer de medicamentos al sistema público de salud y a la seguridad social. Incluso se pensó en exportar medicamentos. Tras un decreto ejecutivo firmado el 30 de junio pasado, Enfarma entró en un proceso de liquidación de 90 días. En este tiempo se decidirá el destino de sus trabajadores, contratos y proyectos, entre los que se encuentra un megacomplejo farmacéutico que se construiría en Ibarra. Luego de casi 7 años en funciones y un total de 35 periodos gerenciales, la entidad deja a su paso proyectos inconclusos, objetivos incumplidos y deudas millonarias. Pudo ser, pero no fue. Se lo publicitó como el proyecto farmacéutico más ambicioso de la historia de Ecuador. Su nombre, Enfarma. Un sueño en el que se gastaron millones de dólares, hoy extinto. El último informe a la Nación, un espacio para los aplausos, pero también para anuncios inesperados. Se procederá a la liquidación, fusión y apertura de alianzas público-privadas en empresas públicas. Dentro de las empresas públicas a liquidarse estaban la Gran Nacional Minera y un megaproyecto sin precedentes, Enfarma. Si austeridad significa inclusive renunciar a lo necesario, pero lamentablemente en las actuales circunstancias es ineludible. Así, sin mayor explicación, el presidente Correa anunciaba el cierre definitivo de Enfarma. Un mes después del anuncio presidencial y con la firma del decreto ejecutivo 1103, se terminaba por sepultar a la entidad, que fue creada a finales de 2009 y que ofrecía, entre otras cosas, abastecer de medicamentos a Ecuador, particularmente aquellos relacionados con enfermedades como la diabetes y la leucemia. Sin embargo, Enfarma no solo prometía cubrir la demanda local, sino también la internacional. Por ejemplo, el abastecimiento de los 8 países que conforman la Alianza Latinoamericana Bolivariana, ALBA, entre ellos Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y como si fuera poco, a la importación y exportación de medicamentos se le sumó un abanico de competencias, como la investigación y desarrollo de principios activos para la elaboración de medicamentos de uso humano, veterinario y agroforestal, la intermediación de fármacos e insumos químicos, genéricos y de marca registrada, el desarrollo de investigaciones científicas, programas experimentales, mejoramiento tecnológico y el desarrollo de nuevos principios activos de uso humano. Pero sus competencias iban más allá. A la empresa de fármacos también se le encargó abastecer a la red pública sanitaria, es decir, a todos los hospitales, clínicas, dispensarios y centros del Seguro Social, Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Abastecimiento que no era gratis. Por ejemplo, en 2015, la empresa pública de fármacos facturó por este servicio la suma de 11.8 millones de dólares. Ganó 51 contratos públicos. Era un negocio redondo, al menos en teoría. Los clientes, el Ministerio de Salud Pública, tenía la Seguridad Social, el ISPA, el ISPOL, clientes únicamente para entregarles. La industria nacional y la multinacional gasta ingentes cantidades en lo que es promoción, en ventas, en marketing. Ingentes cantidades. Nosotros teníamos esta gran ventaja que teníamos el comprador a la mano. O sea, era un negocio sin riesgos. Sin embargo, a Enfarma los números le jugaron en contra. En 2015,
la empresa le costó al Estado ecuatoriano 18 millones de dólares. Versus los 12 millones que logró vender, hay una diferencia de 6 millones. La contabilidad no ayudó y el fracaso no se podía esconder. En los años que funcionó Enfarma, pues no cumplió con sus objetivos. Lo segundo, consolidar la compra de medicamentos, lo puede hacer el Servicio de Compras Públicas, como lo ha hecho en la última subasta, que fue un éxito total, nos ha ahorrado centenas de millones de dólares. Ahora la entidad ha entrado en un proceso de liquidación, también llamado extinción. Eso ha implicado el nombramiento de Vanessa Salgado como liquidadora y máxima autoridad de la entidad. Ella debe liquidar contratos, liquidar empleados, exigir cuentas a los administradores de la entidad. Todo esto en 90 días, que se cumplen el 4 de octubre de 2016. Son casi 7 años de gestión, en los que Enfarma no deja un registro claro de cuánto ha costado al Estado ecuatoriano. Y esto lo admiten incluso quienes están a cargo de la liquidación. Para ellos, buscar una cifra total del gasto resulta todo un desafío. Pues, aunque usted no lo crea, no existe una cifra oficial de los gastos de la empresa en el periodo 2009-2016. Información que se nos ha dicho se sigue procesando. Sin embargo, extraoficialmente, se estima la suma de 35 millones de dólares. Era un proyecto muy importante para el país, un proyecto, como usted menciona, muy ambicioso. Posiblemente las cuestiones, como digo, políticas en esta situación son las que de alguna manera orientaron a que no se pueda cumplir lo que se había previsto. Roberto Tadeo es el gerente fundador de Enfarma. Hoy estamos con él en un terreno baldío, ubicado en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, en el área conocida como Distrito Industrial de la Ciudad del Conocimiento, Yachay. No estamos aquí por casualidad. En esta planicie, el gobierno ecuatoriano ofrecía levantar una mega farmacéutica estatal, y así se lo promocionó. Cinco plantas totalmente equipadas para producir 46 fármacos que no solo cubran la demanda local, sino también la internacional. Era la idea del denominado complejo farmacéutico, que debía operar en 2016 y que incluso fue promocionado internacionalmente. Aquí se construye el complejo farmacéutico más importante de América Latina. De aquí saldrán los medicamentos estratégicos que necesita el pueblo ecuatoriano y los pueblos hermanos de América Latina también. Hoy luce así. En las 20 hectáreas de terreno, equivalentes a un poco menos de la mitad de Parque La Carolina, apenas se han removido tierras y aplanado el terreno. Los letreros son la muestra de un millonario proyecto que en pleno 2016, año de su entrega, no parece ni siquiera estar cerca de empezar. Solo los trabajos preliminares, estudios de impacto y fiscalización han costado al Estado 8 millones de dólares. Para la obra final se presupuestaron 156 millones. ¿Era la única alternativa? Uno de sus exgerentes revela que no, y que en su momento propuso la compra de 2 laboratorios ecuatorianos, con maquinaria e instalaciones listas para operar. Estaba listo para que el directorio de Enfarma apruebe la compra de 2 laboratorios farmacéuticos y comenzaba la producción en el primer trimestre del 2013. Sin embargo, meses luego de la propuesta, fue removido del cargo. Pero querían que yo haga cosas monumentales de cientos de millones que yo creo que había que evaluar. El dinero no estaba ahí. O sea, eran sueños que se tenían. Un sueño gigante y costoso. Ese sueño constaría de 5 plantas de producción, sólidos orales, es decir, pastillas y cápsulas de todo tipo, antibióticos, líquidos estériles, hormonales, antineoplásicos, que son sustancias para impedir el crecimiento de tumores malignos. ¿Qué pasó? Bueno, muy a fondo, no creo que se los llegó a concluir por diversos motivos. Realmente ha habido una alta rotación de personas que han estado dirigiendo Enfarma, ¿no? Menos de un año en promedio por gerente. Eso también denota cierta inestabilidad. Cada gerente entraba con su política personal de administración. Debería haber habido una política
de institución, no una política personal. Entonces, prácticamente había una pérdida de tiempo y yo creo que la evaluación que han hecho en el gobierno y la decisión que tomó el señor presidente deja claro que efectivamente no hubo resultados de lo que él había planificado. Los gerentes de Enfarma destruyeron Enfarma. No es así. Yo hablo por mi periodo. Yo fui a construir y lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Él defiende su administración y lo hace porque es consciente que a la cabeza de Enfarma estuvieron 19 personas en 35 periodos diferentes. Todo esto en tan solo 7 años. Así lo demuestra este documento, facilitado por Vanessa Salgado, liquidadora de la entidad. Con ella conversamos fuera de cámara. Afirma que no tiene autorización de la Secretaría de Comunicación para dar declaraciones a Visión 360. Además de la excesiva alternancia, a la entidad le cambiaron las reglas del juego en repetidas ocasiones. Cuando Enfarma nace con un directorio, que es el de compuesto por o integrado por el ministro de Industrias, quien preside, ministro coordinador de la política económica y Semplades. Pero en un periodo de tiempo determinado se cambia a este directorio y se cambia el presidente. Pasa a ser el ministro de Salud, quien preside Enfarma. Pero no queda ahí. Luego nuevamente se vuelve a cambiar quien preside el directorio y vuelve a ser el ministro de Industrias. Y en 2016, otra reforma ejecutiva prohibía realizar importaciones a Enfarma, lo que significó un cambio total de los objetivos por los que nació la empresa. Este tipo de cambios creo que realmente fue lo que originó que no se puedan cumplir de manera o como se hubiese esperado o como hubiese pretendido Enfarma. Con el complejo farmacéutico, Enfarma pretendía entrar de lleno en la producción de fármacos. Porque aquí me ha fallado la industria farmacéutica nacional. No produce casi nada. A lo sumo, hace maquila, importa todo y aquí arma la cápsula. Lo que queremos es tener verdadera industria nacional de medicinas. Eso generó críticas por parte de los representantes de laboratorios farmacéuticos locales. Renato Carló conoce el mercado desde adentro hace 30 años. Es presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador. Él asegura que Enfarma se volvió una competencia para la industria local. En vez de manejar una política de apoyo a la industria local netamente, más bien empezaron a ser competidores. O sea, ellos dijeron en un principio, uno de los administradores, que ellos no iban a elaborar los productos que la industria nacional estaba en ese momento fabricando, pero sí fue en el listado que nosotros logramos obtener, sí vimos que efectivamente eran los productos que nosotros elaborábamos. Ahora, con el cierre de Enfarma, el discurso es distinto. Entonces preferimos apoyar y tal vez llegar a alianzas público-privadas con esas farmacéuticas que ya están funcionando, mejorar el nivel de valor agregado nacional, mejorar el índice de capacidad utilizada, antes que construir una empresa puramente pública. Esos fueron los motivos por los que se eliminó Enfarma. ¿Perdona? O sea, va a haber laboratorio de investigación, pero no la empresa industrial. ¿Ok? Aunque todo pareciera ser la crónica de una muerte anunciada, los directivos de Enfarma fueron los últimos en enterarse. Lo que ven es el evento en el que se firmaba un convenio entre la transnacional farmacéutica china Sinopharm y Enfarma, celebrado en febrero de 2016, tan solo 3 meses antes de que el presidente Correa anunciara su liquidación. Enfarma siempre estará ávido de este tipo de convenios que nos van a permitir mirar el futuro con optimismo. Con este acuerdo se establecerá un vínculo de producción y abastecimiento de fármacos. La empresa china se encargaría de la construcción de 2 plantas productoras de sueros antiofídicos en Durán y Guayaquil. El costo total de las obras, 54 millones, serían asumidos enteramente por la empresa china. Estos 2 laboratorios de producción de vacunas se suman al complejo farmacéutico en Yachay, 2 proyectos que, con la extinción de Enfarma, quedan a la deriva. Además de esto, la empresa pública deja deudas y balances financieros en contra. Enfarma debe a la fecha más de 13 millones de dólares a medio centenar de proveedores farmacéuticos locales. Al término de su gestión, ¿cuál es el legado de Enfarma? Entonces, después de 7 años en funciones, ¿qué deja esta empresa pública en el sector farmacéutico?
no deja nada. Nunca quisieron que Enfarma sea productiva. Nunca, absolutamente nunca se quiso que sea productiva. Siempre hubo trabas. Yo creo que el señor presidente debería pedir una explicación a los directorios de Enfarma, a los gerentes de Enfarma. ¿Cuánto le cuesta al Estado financiar ideas que no funcionan? La cifra del gasto total de esta fugaz empresa aún no aparece en los registros. Hoy, el sueño que apresuradamente empezó a levantarse termina igual, de golpe, así como empezó. De él apenas quedan un edificio vacío y el polvo de sus sueños. Al volver, la cuarta revolución industrial.